cosa. De acuerdo, bueno, pues ya veremos, si no se ha registrado la primera parte, que pues ahí estamos, ¿no? La esencia de lo que yo quería decir es cómo en la cita, en la forma en que Bion no cita abiertamente el Mahabharata, pero cita a Krishna y a Arjuna, lo cita esencialmente, o sea, y lo cita a Krishna en relación con la divinidad. Bueno, ese es el tema, uno de los temas fundamentales que yo quería subrayar. Pero yo quería recordaros que en este momento, y en conexión también con este seminario, una de las jornadas por las cuales yo siento mayor aprecio, que es aparece en YouTube como la parte tercera de la ética de la piel. Yo pienso que esa jornada tiene muchísima enjundia. Y tiene mucha enjundia porque yo utilicé para su comienzo una especie de anécdota que fue la goutte d'eau. Y hablé en francés porque es así como Alain Badiou utilizó la goutte d'eau, la gota de agua, para explicar la relación entre finito e infinito y poder anunciar un tercer manifiesto en favor de la filosofía al intentar construir la inmanencia de la verdad, que no es celestial sino humana. O sea, esto es un aspecto muy importante para representar todo el aspecto humano, de qué es lo que tratamos de subrayar, como un nuevo paso de afirmación y de apertura, como una continuación esperanzadora en el trabajo de nuevas posibilidades que sí que están abiertas a pesar de todos los indicios pesimistas que nos rodean. Eso lo dijo Badiou, y eso lo podemos decir ahora en relación con todos los principios pesimistas que nos rodean. De nuevo es empezar con otra narración, con los cuentos. Yo en aquel momento dijo los cuentos de las mil y una noche, o con el Todavía de Bion. Yo incluí entonces las dos cosas. Los cuentos de la mil y una noche no teníamos el Mahabharata todavía, los cuentos, pero era un cuento oriental. Y el Todavía de Bion, que ya sí se incluye la idea, porque son los cuentos que le contaba su yaya, su cuidadora. Empiezo hoy con la narración de los hechos. Es la fábula de Badiou, que también que a nosotros nos concierne, la goutte d'eau, la gota de agua. La gota de agua de Badiou, que no es de Badiou, sino que Badiou, al tratar sobre la inmanencia de la verdad, cita el poema del manantial de Víctor Hugo, que es lo siguiente. La gota del manantial. Gota a gota, el pavoroso mar, el océano, que es fatal al nauta, le dijo a la pequeña gota: ¿qué haces tú, llorona? ¿Tú qué quieres? Yo soy la tempestad, soy el espanto, termino allí donde comienza el cielo. ¿Te necesito acaso, siendo tú tan pequeña, cuando yo soy tan inmenso?
respondió el manantial al mar amargo: sin gloria, sin estrépito, te doy, oh vasto mar, lo que tú no tienes, un poco de agua para que alguien beba. Esta es la imagen. Alain Badiou nos propone en este poema que un punto puede contradecir un mundo entero. Es un punto posible, como un agujero por el cual todo el mundo puede desaparecer. Una gota de infinitud verdadera, que es lo infinito posible de la vida. Esta es la idea. Pero ¿qué te falta? Y por ese punto de falta, la grandeza puede ser destruida. La respuesta del manantial al océano es la respuesta al exceso de suficiencia. Yo no tengo necesidad de ti. Es por su falta de infinito, la falta de lo universal de la vida. Una gota de agua que podemos beber. Es importante la relación entre finito e infinito, la falta y el exceso como un enemigo que es muy grande, y aquí el infinito está del lado de la falta. Desde la piel dolorida, y aquí yo intento contestar a la pregunta de Ignasi, que me ha dicho mil veces: ¿para qué el Mahabharata? ¿Para qué estas cosas? Y aquí intento dar una especie de explicación. Desde la piel dolorida y frágil, preparada en el caldo del sufrimiento, en una piel que no llega a macerarse totalmente, sino que la hizo porosa y sensible con la pequeña y humilde gota de agua, y por ella, por el pequeño agujero, puso en cuestión la magnificencia del mal infinito del mal. Pero la gota de agua podría ser también una idea nueva. Es una idea nueva, por supuesto, por supuesto. Que esa lucha se da en la vida, en la sociedad, en la familia, en el tratamiento con un paciente. Tiene que ver con una gota infinita, de infinitud verdadera. Toda gota de infinitud verdadera es eso, exactamente. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Por allí entró algo vivificante en una totalidad integradora, y despertar la responsabilidad que ya estaba allí de antemano en el cuerpo al percibir el aliento del otro, inspirando no se sabe por qué caminos, la piel casi sin vida de estos personajes, los personajes eran Esther Big, que yo traté, era Levinas, etcétera, y otros. Quien yo conozco es Esther Big, y aquí contesta tu pregunta. Con Aquí me tienes de la observación de bebés, supo vivificarse con los bebés. Este es el tema que importante en relación con lo que tú me preguntabas. El deseo es un impulso por captar lo infinito del otro, y es lo que yo creo que configuró el método de trabajo de observación de bebés. Piel o fortaleza, contención vivificante, método que fue a buscar en la estancia originaria de la casa, de la familia, que el bebé con su nacimiento viene a constituir. Esta es la esencia, para contestar un poco a tu pregunta en relación con
¿por qué el Mahabharata? ¿Por qué la observación de bebés? Y de alguna forma lo conectamos aquí con esta cosa. Dicho esto, entramos en la esencia de lo que yo os mandé y que corresponde corresponde al Mahabharata, que son los tres dioses, los tres mundos, ¿no? Este hombre ha escrito un libro bastante sincero y bien del Mahabharata. Se llama Sergio Demetrián. Es un libro bastante... Sergio Demetrián. Está en ediciones Sígueme, Salamanca, 2010. En su presentación, él dice una cosa fundamental. El mundo del Mahabharata, la gran historia de los Bharata, es esencialmente mítico. Un mundo donde los dioses, los demonios, se entremezclan con los hombres, donde los animales hablan y razonan, donde los fenómenos de la naturaleza, los ríos, las montañas, son seres vivos, un teatro eterno, cuyos actores mortales conquistan con su fuerza la categoría de semidioses, hasta imponer respeto a los imperios celestiales. Es decir, ese funcionamiento de los dioses llega a ser la admiración, que es un poco la relación que Krishna tiene con Arjuna y sobre todo que Arjuna tiene con Krishna, que es lo que estamos viendo aquí. Luego aquí él dice, permitir a cada criatura cambiar de cuerpo y después de la muerte y renacer, por tanto, una o varias veces, y adoptar la condición de los hombres, de los dioses y de los demonios, e incluso de los animales y las plantas. El genio que ilustró esto fue Vyasa, que dio vida a este universo épico. Su fuente de inspiración, y esta es la cosa fundamental y con esto termino, fue un acontecimiento probablemente histórico, una guerra fratricida que habría tenido lugar en algún momento del siglo XVI a.C. Todos los elementos que ahora se están configurando en relación a todo eso es en relación a esa guerra que se va a realizar. Dicho esto, hoy nos ocupará exactamente estos acontecimientos cotidianos que son, por una parte, la salida de Arjuna de su casa, el exilio de Arjuna, digamos, el exilio de Arjuna, el comportamiento de Arjuna para acercarse a Krishna, y el comportamiento sexual que tiene con las mujeres, y su casamiento con la hermana de Krishna, que es Subhadra. Es muy interesante todo eso. Hoy nos vamos hemos visto en el seminario pasado, terminamos con que él se había encontrado con Krishna y de qué manera él vive todas las excelencias de las mansiones del palacio de Krishna, donde queda fascinado y donde está detrás de buscar la imagen de Subhadra, ¿no? Porque le han hablado de ella muchas personas, ¿no? De modo que vamos a ver si tengo yo aquí el primer tema que vamos a tratar. No quiero ahorraros argumentos porque es en sí elocuente el texto, ¿no? El texto que voy a referirme hoy posiblemente a 2 o 3 textos en este seminario. Empezaré por el texto de Kamala Subramanian, que es el texto más clásico que hemos seguido, y luego para referirme a algunas cosas que tienen que ver con el demonio, me referiré al texto de Maharishi y posiblemente también al texto
de Mecián. En este de Kamala Subrahmanyan, ella habla de los jardines de Sudhadra, y que cuando los hijos de la casa de los Brinis estuvieron en Hastinapura, aprendieron de Drona el uso de los arcos. Gada, el primo de Krishna, se hizo muy amigo de Arjuna, y Gada le había hablado a Arjuna de su prima Subhadra, diciendo que era una mujer muy hermosa, que era hermana de Sarana y hermana también de Krishna, ¿no? Medio hermana de Krishna. Arjuna había oído hablar tanto de su belleza que se había enamorado de ella sin ni siquiera conocerla, como había pasado con tantas personas. La mujer de Krishna se enamoró de Romini, se enamoró de Krishna sin haberlo visto, ¿no? Entonces Arjuna se dirigió a Pravasarista, un lugar cercano a Dwaraka, y se había disfrazado como un yati, con un tridente en la mano. Un yati es una especie de personaje religioso, ¿no? En fin, que hace penitencias, y vestido con un tridente en la mano, se había puesto cenizas sagradas por todo el cuerpo, colgando de su cuello se puso un collar de ruada, y ataviado de esta forma, caminaba por las calles de Pravasa. Durante la noche se sentaba bajo una higuera, dando la apariencia de estar en profunda meditación. Los pensamientos de Krishna afloraban continuamente a su mente. Deseaba que viniera y le ayudara. De repente comenzó a llover. Caía agua a torrentes, y Arjuna todavía permaneció sentado bajo la higuera de Krishna. Uno diría el tonto del higo, o sea, algo así, porque en fin, él continuaba como simulando para ser un tal, para no ser descubierto como un pandava, ¿no? Krishna ya había oído que había llegado a la ciudad este señor, y él pensó, es Arjuna, y no le llevó mucho tiempo a adivinar cuál era el secreto que guardaba en su corazón. Entonces Krishna estaba con su mujer, con Satyabhama, que era una de sus esposas preferidas, y de repente Krishna empezó a reír, en fin, sin poder parar, y su mujer le dice, ¿pero qué te pasa? Dice, mira que está lloviendo y que estoy pensando que mi primo, el primo Arjuna, está debajo de la higuera. Se reía de él, digamos. Quiero mostrar estos aspectos como si fuera un chimple, ¿no? Es decir, de alguna forma, las características de Krishna es un hombre fuerte, poderoso, rico, pero que no tiene mucha fuerza, y que ante el primer envite de ir a la guerra, él hace una depresión, en fin. O sea, la conexión entre su fragilidad corporal, física o mental, y la posibilidad de una enfermedad, y que Krishna le tiene que decir, tú no tienes derecho a hacer eso porque tienes parte de ser un semidios, eres hijo eres hijo de un dios, ¿no? Al fin y al cabo, su madre lo hizo con un dios porque no lo pudo hacer con su padre Pandu, era hijo de Indra, por tanto, así que y entonces el Krishna con su mujer se rió de este asunto. Dice, bueno, pues voy a ir a ver a este pobre hombre que está allá y tal. Y entonces cuando llegó allí le dijo, oye, pero ¿qué haces tú aquí? Y entonces, vestido de esa forma, dice, no te rías de mí, porque mira, que es que no he podido hacer otra cosa, pero yo quería conocer a tu hermana y tal. Bueno, entonces Krishna sonrió, así todas estas andanzas tuvieron un efecto tal sobre el gran Pandava que este había anunciado al mundo. A lo que Arjuna dijo, mi señor, tú sabes lo que ocurre conmigo, tú conoces los más recónditos deseos de mi corazón y ya sabes bien por qué no he puesto este atuendo. Debes ayudarme a ganar a la bella Subhadra. Krishna le aseguró que nada le complacería más. Y aquí hay la otra cosa, que por otra parte, a pesar de ver a Arjuna con estas calidades humanas, Krishna lo acepta como cuñado. No solamente lo acepta como cuñado, sino que lo quiere como cuñado.
entonces lo llevó a la colina de Raivataka y le pidió que pasara allí algún tiempo. Entonces, que pasara algún tiempo y que entonces... entonces, haz que, como que está rezando, le dijo Krishna, para que parezca verdad, y además puede ser cierto, porque si tú piensas en tu mujer, en esa mujer y tal, pues lo puedes hacer. Entonces él estuvo allá en este sitio, que se iba a celebrar una fiesta, iban a ir todos los Brini, por tanto iba a ir su Adra, y entonces de repente sus ojos arrebatados por la belleza de la mujer que pasaba, se quedó estupefacto, ¿no? Arjuna lo miró fijamente. La expresión de los ojos de Arjuna reflejaban los sentimientos de su corazón. De repente oyó a alguien que venía y era Krishna, que se acercaba, al que abrazó la multitud. Entonces Krishna le dijo: amigo mío, tu expresión no corresponde al atuendo que vistes. Arjuna le repitió: por favor, Krishna, no te burles de mí. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa bella mujer que acaba de pasar? Krishna contestó: es Subhadra, la hermana de Sarana y por tanto mi medio hermana. Arjuna estaba muy feliz de saber que la mujer que había estado amando, sin haberlo visto jamás, era en verdad tan bella como se decía. Y dijo: mi señor, dejo en tus manos este problema para que seas tú quien lo solucione. Yo amo a tu hermana, dime cómo puedo hacer la mía. Quiero casarme con esta muchacha. Tú tienes que hacer lo posible. Krishna se echó a reír y luego dijo: mi querido Arjuna, tú sabes que hay matrimonios de muchas clases, pero el más maravilloso es aquel que se realiza entre dos seres que se aman. Si consigues que mi hermana se enamore de ti, entonces podrás llevártela a Indrapastra y casarte con ella. Pero además Arjuna le dice: tú debes raptarla como hacen los Kshatriyas. Daros cuenta qué consejos da el Dios, porque Indra es un representante de Dios y le aconseja que la coja y la arrastre y se la lleva, porque ese tipo de casamientos se puede hacer entre los Kshatriyas, ¿no? Bueno, entonces entonces el Krishna le dice: ahora, para lograrlo debes ir y sentarte en el patio del templo. Daros cuenta que son le da sugerencias poco consistentes, ¿no? Darás mejor impresión si estás absorto en meditaciones. O sea, busca las impresiones, el aparentar. Esto no te será difícil, ya que tienes algo agradable en lo que puedes meditar. El resto vendrá por añadidura. Recuerda, Arjuna, no debes perder la calma. Arjuna hizo exactamente lo que había dicho Krishna. Fue y se metió en medio de la muchedumbre de los héroes Brini. Ya había acabado las adoraciones en el templo y su Adra, junto con sus doncellas, se habían ido. Balarama, Kritavarna, Samba, Sarana, Prayuma, Ngada, junto con otros que caminaban alrededor del templo, vieron al Yati sentado en el patio bajo un árbol, sumergido en profundas meditaciones. Sus ojos estaban cerrados. Y Balarama, el hermano de Krishna, se quedó completamente fascinado por un Yati, esa forma, un sabio que tenía ese valor de estar allá, envuelto en cenizas y tal. Balarama, que es el hermano de Krishna, se quedó admirado. Y entonces el Arjuna se quedó contento porque no había sido descubierto, y entonces el Balarama le preguntó: ¿Tú quién eres? Pues yo soy una persona que está haciendo penitencia y voy por el mundo y conozco el mundo, pero ahora es el tiempo de las lluvias y he venido aquí y tal. Y entonces el Balarama, pues bien recibido y tal. El Balarama se quedó muy impresionado porque era un tipo bello, un tipo fuerte, un tipo consistente, y además que tenía esta nobleza de dedicarse al sacrificio y todas estas cosas, y se quedó muy admirado. Y en esto llega a Arjuna. Os quiero mostrar estos detalles porque es una cosa bastante ambigua. Arjuna ya se había visto con él. Arjuna sabía que estaba allá,
Y entonces le hacen paripé al hermano. Ah, sí, sí, este Yati es un tipo excelente, se controla a sí mismo sus impulsos, es un hombre admirable, de modo que debemos recibirle bien. Y bueno, Balarama, le dice Krishna, eso está bien, pero es un chico muy guapo y tal, y si lo ponemos cerca de nuestra hermana y tal, a lo mejor nos puede traer problemas y tal, en fin. Y Balarama se irritó diciendo, pero ¿cómo tú ofendes a este Yati y tal, y no lo admiras y lo veneras y tal? No, pero es que le puede pasar a nuestra hermana. O sea, estaba tratando de... él sabía que era Arjuna. Él sabía que él quería que Arjuna se casara con su hermana, ya lo sabía. Sin embargo, él hace la apariencia de que no, de que no lo sabe, o de que no lo quiere, o que no funciona. Digo esto en relación al funcionamiento humano de los dioses, que el dios que se acerca a lo humano, o el humano que se acerca a los dioses. Así sería un poco para explicar un poco esa evolución AO, que tiene las características humanas o las características de la imperfección, ¿no? Es decir, el ser humano es totalmente y absolutamente imperfecto, ¿no? Bueno, pues este es el juego que de alguna forma Arjuna hace a su hermano, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues vamos a elegirle una casa. Le dice el Balarama a Krishna, dice, elige una casa. Oh, no, elígela tú, que tú eres el mayor. Y como tú eres el mayor, entonces tú sabes mejor que no sé qué y no sé cuánto. O sea, le dora la perdiz para que el otro cree el otro cree que está organizando las cosas y se está organizando el Krishna, porque tiene mayor inteligencia, sabe dónde está, quiere. O sea, este es el tema. Finalmente le buscan un acomodo a la situación y lo llevan a la casa de su Adra. Y el Balarama le dice, yo le diré a su Adra que entonces cuide al Yati, porque las jóvenes que cuidan a los sabios, a los religiosos, les va bien en fin, para su futuro y tal. Entonces el Krishna le dice, cuidado, que en fin, que puede pasar alguna cosa y tal, en fin. Bueno, entonces finalmente Balarama habla con esto, Krishna habla con Arjuna y le dice, bueno, te voy a llevar a la casa de Adra, de su Adra, y a ver qué pasa. Entonces llega a su Adra y se lo lleva allá. Su Adra estaba encantada porque era un hombre muy bello y tal. Mira, te traigo este Yati y tal. No le dice que es Arjuna, el Krishna, lo dejan allá, y entonces la chica lo cuida, lo trata, incluso le da de comer. A veces él está un poco triste, entonces ella se va con sus amigas porque cree que no está bien con él y tal. Pero ella poco a poco, en fin, estaba muy influenciada por la idea de Arjuna, porque en su casa se hablaba de Arjuna, y Arjuna era un hombre de muchas virtudes. Los niños hablaban entre los niños, yo seré Arjuna cuando sea mayor, o una madre decía, yo quisiera tener un hijo como Arjuna. O sea, la idea de Arjuna era una idea que estaba en el ambiente y que por tanto su Adra la tenía, pero al mismo tiempo estaba cuidando a este Yati que era un poco extraño, y se decía, pero óyeme, entonces empezó a sospechar, y este Yati parece que se parece un poco a Arjuna. Krishna los había dejado allí a los dos, sabiendo las cosas. Entonces el Arjuna le dice, entonces la chica con inteligencia le dice, óyeme, nosotros tenemos unos primos en Hastinapura o en Kandavaprastha, que son los Pandava. ¿Los has conocido tú alguna vez? Y tengo la tía Kunti, pues son primos ellos. Su Adra es prima de este tío, ¿no? Me dice, sí, que esta es otra cuestión, ¿no? El casamiento es entre primos, o sea, entre cercanos. Sí, yo los conozco. ¿Los has visto? Sí. Pero creo que Arjuna se fue por ahí a hacer una peregrinación. Sí, y te lo has encontrado en el camino.
Pues sí que me lo he encontrado. ¿Y sabes dónde está? Sé dónde está. ¿Y dónde está? Pues está muy cerca de aquí. Él se ha enamorado de la mujer más bella del mundo y por tanto está a punto de decírtelo y otro está diciendo, ¿cómo no me has reconocido? Le dice a su hada. O sea, entonces se reconocen y van su hada cae en un amor muy profundo y se pone enferma de amor al extremo de que Krishna tiene que venir con su mujer para relevarla de aquella situación. Y entonces durante un tiempo Krishna se queda con la mujer de Arjuna se queda con la mujer de Krishna. Después de un tiempo entonces ya deciden, bueno, pues vamos a juntarlos otra vez y juntan otra vez a su Adra con el Krishna y bueno, entonces Arjuna le dice, el 12º día que estés con el yati será el día que tú te podrás ir y casarte con él, ¿no? Y entonces, bueno, después se va toda la familia y entonces dejan a la pareja solos. Y entonces alguna le dice, bueno, Krishna dijo que tal día haríamos tal cosa. Sí, todas las cosas estaban preparadas. Krishna le había dejado su propia carroza y entonces ellos cogieron la carroza de esto y el Arjuna robó raptó a la subhada y se la llevó, y entonces los guardianes intentaron seguirlo. El Balarama entonces sale y dice, pero ¿cómo es posible? Entonces fue a decirle al hermano, mira lo que ha pasado, que este hombre se ha robado. Y ya te lo dije yo, que no podíamos dejarle a los... O sea, entonces se justifica cuando él lo sabía y se justifica. Y hay todo este lío. Finalmente, bueno, pues, pero entonces convence a su hermano, dice, pero mira, es un pandava, es un guerrero, está bien para nuestra sobrina, de modo que vamos a casarnos y tal. Entonces van a Candraprastha y los casan y se reúnen en esta situación y se resuelve esta situación de esta forma un poco así, en fin. Pero a través de arreglos un poco extraños y raros que están en el Mahabharata con tal. De ahí entonces ocurre el siguiente incidente, que es el que quizá hoy nos dé tiempo a hablar. El siguiente incidente es que entonces están... la primera cosa es que cuando ellos... entonces se casan, ¿no? Ellos van a ir a ver a sus sobrinos, casan a su Adra con Arjuna, y entonces ellos tienen que volver a ver a su familia, y entre otras cosas tienen que volver a ver a la esposa de Arjuna, que es Draupadi, porque Draupadi se había casado con los cinco Pandavas, ¿no? Entonces Arjuna le dice a su Adra, mira, Draupadi es una mujer de mucho carácter, entonces tenemos que preparar las cosas. Vístete de pastora y tú vas por delante y te presentas y pides excusas y tal, en fin. Y hizo esto, entonces se presentó delante se vistió de pastora, y entonces estaba mucho más bella porque realzaba su belleza de pastora, ¿no? Entonces llegó a Draupadi, hizo el gesto que se hace de besar los pies, y entonces la otra le levantó, no, realmente eres muy guapa,
realmente qué poco tenía que hacer el pobre Arjuna contigo, estaba perdido. Cuando llegaste ahí, él se quedó completamente enamorado. Aquí hay todo el valor que tienen las mujeres de ver la febleza y la debilidad del macho, ¿no? Entonces, la Draupadi recibió bien a la Subhadra, y la Kunti también estuvo muy maravillada de esta mujer. Luego, más tarde, Arjuna se presentó a Draupadi, y le dije con un cierto miedo, y bueno, ya ha venido, dice, ya ha venido la Draupadi, dice, ya ha visto a la pastora por aquí, realmente es muy guapa y tal, en fin, tal. Porque ella le dijo a la pastora, está bien que te has casado con un héroe, que tengas hijos héroes también, o sea, la otra. Y entonces llegó el Arjuna delante de esta mujer y le dijo, bueno, muy bien, te has casado con esta mujer, está muy bien, pues adelante y tal, en fin. Después de la celebración, entonces, después de haberse celebrado esta boda y estas cosas, estaban allá pues, toda la familia de los Vrishnis, Krishna y con ellos, y entonces hay un acontecimiento que es interesante, que tiene un cierto simbolismo, no sé qué simbolismo tiene, pero que aparece otra vez la idea del fuego. La idea del fuego que hemos visto con la quema de la casa, y todo el simbolismo que hemos visto con Heráclito y el fuego, ¿no? Y entonces ellos van al bosque de Kandava. El bosque de Kandava era un bosque, era verano, hacía mucho calor, y entonces Arjuna le dice a Krishna, vámonos al río, ¿no? Con toda la familia, se fueron al río con toda la familia, hace mucho calor y tal. El río era, o sea, el bosque de Kandava era inquietante, ¿no? Sin embargo, ellos estaban atraídos por esa cosa inquietante. Digo esto porque esto incluye el simbolismo de este bosque inquietante, ¿no? Y entonces se fueron al bosque, y estando allá se les aparece un hombre religioso vestido con sus vestidos y tal, y que se acerca a un brahmin, ¿no? Que se llama, y se acerca a ellos y les dice, era un brahmin que tenía una barba roja, un aspecto áureo, etcétera, etcétera, y dice, yo tengo hambre y quiero que me deis de comer. Y Krishna y Arjuna dijo, por supuesto, te podemos dar de comer lo que tú quieras y tal. Sí, pero lo que yo quiero es un alimento especial. Este hombre con la barba un poco roja y no sé qué, este brahmin era Agni. Agni es el dios del fuego. Yo quiero comer y tengo hambre de comerme el bosque. O sea, era incendiar el bosque. ¿Y qué te lo impide? Me lo impide Indra. Indra tiene aquí un amigo que se llama Taskala, el rey de las serpientes, y yo no puedo incendiar el bosque porque está su amigo Taskala, de modo que
cada vez que yo intento incendiar el bosque, viene Indra con la lluvia, que es el dios de la lluvia, aniega toda esa situación y se impide mi alimentación. Entonces, tanto Krishna como Arjuna como Krishna le dice ningún problema. El único problema es que no tenemos armas, que si tú, que eres un dios, nos puedes favorecer las armas, pues nos das armas para esta situación. Necesitamos armas, necesitamos una aljaba donde estén las flechas que no se acaban, ¿no? Y necesitamos un carro que sea tal para todo concedido. Entonces, lo que es interesante de este momento de acercamiento tanto de Arjuna como de Krishna al bosque, es que el bosque estaba cerca de la casa donde Krishna había vivido en su infancia. Recordar que Krishna nace de la hermana del rey Kansa y que un maleficio dice que uno de los hijos de esta hermana le iba a matar, y ese hijo era Krishna, ¿no? Y entonces el Kansa mata a 7 hermanos antes de Krishna. Y entonces Krishna fue mandado a una casa de pastores y fue educado cerca de aquí, de este río Yamuna. Y entonces ellos están recordando todas esas cosas y están recordando también a la mujer de Krishna, que la primera mujer de Krishna, que se llamaba Radha, y que la unión de Krishna y Radha es la representación de la verdad. Bueno, están recordando en este río y en este bosque tan inquieto, ellos están allá y se produce este fenómeno increíble de quemar todo el fuego, pero que había la necesidad de salvar a ese dios de las serpientes, ¿no? Y finalmente el fuego se produce y tanto Arjuna como Krishna tienen las posibilidades de utilizar las flechas y las cosas para que el fuego vaya adelante. Pero hay un momento en el que la lucha es tan intensa, el fuego es tan catastrófico, tan hecatómbico, ¿no? que el cielo dice, esto no puede ser, ¿no? Y entonces Indra manda que llueva, ¿no? Indra es el padre de Arjuna. Recordad, porque Mandri se casó con Pandu, pero no podía, y hizo un mantra que llamó a Indra y concibió a Arjuna. Entonces, aquí hay una situación muy difícil, porque Indra está orgulloso del funcionamiento de su hijo en el bosque, y por otra parte tiene que pararlo. Entonces hay la fuerza del fuego que se contrarresta con la fuerza del agua. Y aquí dice en el libro, en el texto, una fuerza contrarresta a la otra y así la cosa se puede vivir. O sea, por una parte está el fuego que destruye y por otra está el agua que se produce, ¿no? Y bueno, ese es el simbolismo que aparece en este acontecimiento, en este relato. Hemos visto el relato del casamiento de Subhadra y Arjuna. Ahora vemos esta participación de Krishna y Arjuna como si ellos se pudieran hermanar en este momento. Recordad que Krishna dijo que vino al mundo para establecer el orden, para castigar a los tiranos, etcétera, etcétera, y por tanto, y que se reunía no con Yudhishthira, que era el rey, sino con Arjuna. Y esta, digamos que hay aquí un primer intento de lucha
que conjunta a Arjuna con Krishna y que se produce esta situación. Finalmente, entonces hay este fuego y en uno de los momentos finales, de repente el fuego aparece un diablo que está a punto de ser quemado y destruido por Krishna, y ese diablo va y le pide apoyo a Arjuna y le dice: Arjuna, sálvame. Ese diablo se llama Maya. Y Maya le pide a Arjuna: sálvame, que Krishna me quiere matar. Y cuando Krishna ve que Arjuna le dice que sí, entonces lo deja pasar. Este tal Maya es un diablo, pero es un diablo arquitecto. Entonces este diablo arquitecto se dirige a Arjuna y le dice: yo quiero hacer algo porque tú me has salvado, me has dado la vida. Y Arjuna le dice: yo no recibo ningún pago por las obras buenas que yo hago. Me basta con la amistad tengo suficiente. Entonces el otro insiste y dice: yo comprendo que tú no quieras aceptar, pero yo quiero que aceptes mi agradecimiento, no que tú puedas hacer el regalo, sino el agradecimiento. Entonces Arjuna le dice: pues mira, en todo caso, lo que yo podré hacer es decirle qué cosas puedes hacer por Krishna al arquitecto. Entonces el arquitecto va a Krishna y le dice: mira, esto me lo ha dicho Arjuna, ¿qué puedo hacer por vosotros? Por nosotros, pues mira, yo quisiera que hicieras un edificio para la asamblea del gran rey Yudhishthira. Y el diablo Maya es el que construye la asamblea parlamentaria para hacer el proceso, quiero decir, o sea, es el diablo el que hace una sala indescriptible. Solo quería un poco deciros las características de esta sala, donde que es el Parlamento, donde se va a celebrar las cosas fundamentales, y con esto ya terminamos el seminario de hoy, ¿no? Maya fue buena cosa que el incansable Maya estuviera allí para distraernos. Esto lo escribe Arjuna. Recordar que cada capítulo, según Mayi, lo escribe un personaje. Este capítulo hablando de Maya y del bosque, de quemar el bosque, lo escribe Arjuna. Dice: fue buena cosa que el incansable Maya estuviera allí para distraernos. Con su energía enorme y su genio había marcado 10.000 codos de terreno en un área que en verano refrescaba suave en brisas y era templado en invierno. Aquí erigiría el salón de la asamblea. Habiendo supervisado las obras preliminares en un día auspicioso, se alimentó a los sacerdotes, se les regaló vacas y oro, sedas y todas las cosas valoradas por los brahmines. Maya no consultaba para esto y aquello, y cuando estábamos mareados ya de la variedad de sus requerimientos, dijo que tenía que ir al monte Kailasa, donde había enterrado joyas que necesitaba para expresar el esplendor que tenía en su mente para ponerlas en la asamblea.
Yo había olvidado ya lo espantoso y lo jovial que era hasta que volví a ver aquellos colmillos suyos sobresaliéndole de la boca en una sonrisa, mientras dejaba caer al suelo de un pliegue de sus ropas las más preciosas gemas. Este era el tal diablo, es decir, el horror de su cara con los colmillos y las joyas que tenía y tal. Para que veáis un poco de qué manera en el Mahabharata está incluido Dios y el diablo, o de qué manera en el pensamiento de Bion está incluido Dios y el diablo. Recordad que en un momento determinado Bion dice ¿En qué libro? En Transformaciones. Transformaciones. Sí, dice, no se discute en ninguno la posibilidad de establecer un contacto directo con la realidad del mal absoluto, aunque es posible que algo de la cualidad repelente atribuida a San Juan de la Cruz pueda ser un tributo inconsciente a su identificación del mal real absoluto con el bien real absoluto. ¿Os suena esto que dice Bion? ¿No es similar a lo que yo he estado describiendo del personaje Krishna? Eso es, la cualidad es repelente. O sea, Krishna también se comporta como un repelente cuando aconseja ese tipo de boda, ese tipo de casamiento, ese tipo de actitud de parte de Arjuna, y cuando trata de manejar y de manipular a su hermano, no le dice la verdad acerca de Arjuna, sino que le da la vuelta, ¿no? O sea, hay esas dos cosas ahí. Bueno, Maya logró al final satisfacer un deseo de recompensar, ¿no? Había traído la gran caracola, entonces trajo una caracola que se regaló a Arjuna, y trajo una maza para Bhima, etc. Y entonces se puso a trabajar. En cuanto nosotros nos prohibió acercarnos al edificio hasta que estuviera acabado. Ansiaba sorprendernos. Cuando finalmente acudimos a contemplar el edificio, casi nos ciega el blanco resplandor que emergía. Cuando, protegiéndonos los ojos, cruzamos el umbral tachonado de joyas hacia una penumbra cortada por finas flechas de luz que se interesaban aquí y allá, no fue sorpresa, sino que un silencio absoluto lo que nos sobrevino. Todo cansancio, toda carencia nos abandonó. Esta era la sala para los grandes acontecimientos y el punto de encuentro de inmensa energía. Una cosa era observar desde la distancia a 8000 de los seguidores de Maya levantar el pilar gigante mientras sus centinelas parecían pisar el aire. Otra era estar bajo el cielo abovedado del techo y verlo reflejado en el estanque de lotos. El estanque era por sí mismo un milagro, adornado con flores y hojas de piedras preciosas y gemas sostenidas sobre aquellas, mientras tortugas de oro mandaban calmosas en el agua perfumada. La onda que a la escalera de mármol se encaramaba la rizaba un viento fresco y suave, y gotas perladas de lluvia caían de una fuente sobre cisnes blancos que se deslizaban bajo árboles floridos. Hubo una gran fiesta para la inauguración del salón de la asamblea, y la gente llegó desde todos los rincones. Rishis acudieron de bosques, de los montes, disfrazados, incluso de las playas del sur. Todos los reyes vinieron, excepto Duryodhana, sus hermanos y por supuesto Karna. Fue inaugurado con pujas en presencia de grandes personalidades. En fin. Bueno, entonces, cuando el hijo de... después de todo esto, en fin, su Adra tiene un hijo que se llama, un hijo de Arjuna y de su Adra que se llama Abhimanyu, y los otros, las otros pandas tienen un hijo cada uno, son nietos que van a participar en la guerra. Lo dejamos aquí, y en el próximo seminario veremos que para ver esta magnificencia de salón que se
el Maya Salón que se produce. Veremos la visita de Narada a Yudhishthira para ver este salón, que le da una serie de consejos muy interesantes y ver un poco esta ha sido un poco la esencia de este seminario. De acuerdo.